Y bien, vamos a terminar entonces la Edad Antigua, o el estudio de la Edad Antigua que estamos haciendo en este curso, con el conocimiento de la Hispania romana, es decir, la propia historia del Imperio Romano, pero dentro de nuestro territorio. Empezamos. Hispania es el nombre que los romanos le dan a los territorios que fueron conquistados dentro de la península ibérica. ¿Vale? Esta conquista se produjo como consecuencia de las guerras púnicas, las guerras que los romanos mantenían con los cartagineses. En el año 218 a.C., el general romano Publio Escipión, con el objeto de cortar los suministros a los cartagineses que estaban intentando conquistar Roma, desembarcó en la antigua colonia griega de Emporión, Ampurias, la actual Ampurias, la tomó y dominó con ello toda la franja mediterránea, incluso llegando hasta Cartagena o hasta Cádiz actual, ¿no? Expulsó a los cartagineses de este territorio de la península ibérica y fue avanzando hacia el interior. Entonces, así es como se inicia la introducción de los romanos dentro de nuestra península. ¿Cómo va conquistando los territorios? Pues mirad, los romanos tardaron, desde el 218 a.C. en que desembarcaron, tardaron unos 200 años en conquistar la península ibérica. A veces mediante pactos con los propios hispanos que habitaban el territorio, otras veces gracias a su superioridad militar, ¿vale? Que era bastante mayor que la de los pueblos indígenas que vivían en la península ibérica. Vamos a dividir esa introducción o esa conquista de Hispania en tres etapas. En la primera etapa, del año 218 al 170 a.C., los romanos derrotan a los cartagineses y se asientan en las ciudades y colonias que estos ocupaban en la costa mediterránea. No solamente ellos, sino también los fenicios y los griegos. Con lo cual, todos estos territorios que comerciaban con los cartagineses, con los fenicios, con los griegos, son los primeros en caer bajo la conquista de Roma. Una segunda etapa, entre el 154 y el 133 a.C., en la que conquistan la meseta, la zona central de la península ibérica, tras vencer especialmente a los lusitanos. Ahí destaca mucho la figura de Viriato, un jefe de los lusitanos. Los lusitanos es el nombre que se le dan a los habitantes de lo que hoy en día puede ser Portugal, ¿vale? Que perdió precisamente por una traición de sus generales y prácticamente lo vendieron a los romanos, ¿vale? O también vencieron a los celtíberos, y aquí destaca especialmente la conquista de Numancia, una ciudad que prefirió suicidarse completamente antes de caer en manos de los romanos, que habían asediado la ciudad y la tenían cercada, y el cerco duró durante muchos años, ¿vale? Los numantinos fueron resistiendo, los romanos no consiguieron entrar hasta que los numantinos se suicidaron. La tercera etapa, del 123 al 19 a.C., fueron conquistando el resto de territorios hasta someter a los últimos, a los cántabros y los astures, los últimos indígenas que ofrecieron resistencia en las montañas del norte de la península. Bien, aquí tenemos con colores también las distintas etapas de conquista de los romanos. La primera etapa, ¿vale? El color verde más oscuro, ¿vale? Luego viene hasta el año 154 una segunda etapa, la tenemos aquí. En la tercera etapa, en la que hemos hablado de Numancia, que es esta ciudad, por ejemplo, de los lusitanos, y la última etapa, la que viene en rojo, donde ya consiguen conquistar los territorios del Cantábrico, de la cordillera Cantábrica. ¿De acuerdo? Bien, algo muy importante que sucede es la romanización, que es la adopción por parte de los pueblos que iban conquistando los romanos de la forma de vida, de la forma de organización de los romanos, de la lengua, el latín, e incluso de las leyes de Roma. De manera que todos los territorios conquistados van a tener al final la misma forma de vida, ¿vale? Este proceso se apoyó normalmente en la fuerza del ejército romano y se produjo de una manera más intensa en la zona mediterránea, porque eran pueblos más acostumbrados a ser influenciados por las distintas culturas que iban llegando a lo largo de la historia, desde los fenicios, los griegos y los cartagineses, ahora a los romanos, ¿de acuerdo? Se crearon nuevas ciudades como Zaragoza, como Barcelona, como León, como Mérida. Muchas de ellas surgían a partir de campamentos militares, que luego se convertían en campamentos estables y se iban convirtiendo en ciudades con edificios ya con construcciones sólidas.
Se crearon muchas obras públicas, acueductos para llevar el agua a las ciudades, calzadas, carreteras, para que nos entendamos, alcantarillados, diversos edificios públicos, teatros, anfiteatros, circos, termas, incluso bloques de vivienda, como hoy en día las conocemos, ¿vale? Y para organizar el territorio y controlarlo, los romanos dividieron la península ibérica en varias provincias. Aquí tenemos las provincias en las que los romanos dividieron el territorio de Hispania. Nosotros formamos parte de la Bética, ¿vale? Donde destacan como ciudades importantes Hispali, Sevilla o Córdoba, la ciudad de Córdoba, que todavía conserva un puente romano que se utiliza, de hecho, para cruzar el río, ¿vale? Luego las otras provincias, la cartaginense, con capital en Cartagena, en Cartagonova, Lusitania, con capital en Mérida, Emérita Augusta, la Galaecia, Lucus Augusta, Lugo, la tarraconense, Tarraco, ¿vale? Tarragona, la actual Tarragona. En fin, estas son las provincias en las que se dividió el territorio de Hispania durante el Imperio Romano. Vamos a hablar de la economía de la Hispania romana. La actividad más importante era la agricultura. Normalmente la propiedad de la tierra pasó a los romanos y la explotaban mediante los esclavos. Producían especialmente cereales, vino y aceite que exportaban a todos los territorios del imperio. También en la ganadería destacaba la crianza de ovejas, bueyes o caballos que eran muy apreciados por los romanos. El comercio, comerciaban especialmente con conservas alimentarias, como por ejemplo las salazones de pescado o una salsa especial de pescado que llamada garum. O la minería. Los romanos introdujeron nuevas técnicas de extracción de minerales que permitieron extraer grandes cantidades de oro, de plata, de cobre y de mercurio. Por último, también se dedicaban a la artesanía, sobre todo de cerámica y vidrio. En cuanto a la sociedad y la cultura hispano-romanas, bueno, pues adoptaron el modelo social de los romanos, es decir, personas libres con derechos y esclavos, que eran personas que no tenían ningún derecho y eran tratadas como mercancía. Entre los primeros había una minoría rica, que ocupaba los cargos principales, y una gran mayoría de plebeyos, que eran personas libres, pero tenían que trabajar para poder ganarse el sustento, ¿verdad? En cuanto a la religión, se extendió la religión de los romanos y se fueron mezclando con la religión de los pueblos indígenas que conquistaron. Después, igual que en el resto del Imperio Romano, se impuso el cristianismo. En cuanto a la lengua, se impuso el latín, que unificó también las lenguas de los distintos pueblos que habitaban la península ibérica. Hispanoromanos importantes fueron emperadores como por ejemplo Trajano, Adriano o Teodosio, filósofos como Séneca, que era cordobés, o escritores como Marcial y Quintiliano, ¿vale? Son romanos de Hispania que destacaron mucho durante el imperio. Y en cuanto a monumentos importantes que han dejado los romanos en el territorio de España, bueno, pues podemos hablar de basílicas, termas, teatros como el de Mérida, que todavía se utiliza para representaciones teatrales, murallas como la de Lugo, que todavía se conservan perfectamente, circos, anfiteatros como en Cartagena o Sagunto, arcos de triunfo como en Medinaceli o el Arco de Bará en Tarragona, calzadas como la Vía de la Plata, puentes como el de Alcántara o el puente romano de Córdoba, acueductos como el de Segovia, en Mérida también hay los restos de un acueducto, o incluso restos de sus minas, como por ejemplo el terreno de las Médulas en León, donde se ven las formas que han adoptado precisamente el terreno debido a la explotación de los minerales que hicieron los romanos. Bueno, pues hasta aquí dejamos ya el estudio de la Edad Antigua y como siempre os digo que cualquier duda que tengáis, pues no dudéis en plantearla, ¿vale? Un saludo.